La ausencia de ruidos respiratorios, lo que en medicina conocemos como el tórax silencioso o silent chest, es paradójicamente uno de los signos más peligrosos en una crisis de asma, porque indica que el flujo de aire es casi nulo. Mientras que las sibilancias sugieren que el aire está luchando por pasar a través de vías estrechas, el silencio total advierte de un colapso inminente. Entender estas señales respiratorias no es solo una cuestión académica, sino una herramienta de diagnóstico crítico que separa un cuadro manejable de una emergencia vital. Es impactante cómo lo que no escuchas puede ser más revelador que lo que escuchas. En el asma, esa inflamación reversible es la clave. El paciente clásico llega con tos, sibilancias y disnea episódica, que suele empeorar por las noches o en la madrugada. Para confirmar que estamos ante asma y no otra patología, la espirometría es el estándar de oro. Buscamos esa regla del 12%. Si el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el FEF1, mejora un 12% más tras aplicar un broncodilatador, tenemos la confirmación de la reversibilidad. Pero esa reversibilidad tiene un límite en la práctica clínica. Me pregunto sobre el manejo a largo plazo. Muchos pacientes dependen de su inhalador de rescate, el albuterol, como si fuera un amuleto. Sin embargo, si un asmático usa su inhalador azul diariamente, ¿no estamos admitiendo un fracaso en la terapia controladora? Absolutamente. El uso frecuente de albuterol es una señal roja de que el asma está mal controlada. El tratamiento controlador más importante, el pilar, son los corticoides inhalados. Estos actúan sobre la inflamación de base, no solo sobre el síntoma inmediato. Si el paciente necesita el rescate muy seguido, es momento de subir el escalón terapéutico. Es la diferencia entre apagar un fuego pequeño cada día y construir un sistema que evite que el incendio comience. Cambiando de escenario, nos encontramos con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o EPOC. A diferencia del asma, aquí hablamos de una obstrucción irreversible. El tabaquismo está presente en más del 80% de los casos, pero dentro del EPOC hay dos perfiles que los estudiantes suelen confundir, el enfisema y la bronquitis crónica. ¿Cómo los diferenciamos en la clínica real más allá de las etiquetas de los libros? Tradicionalmente se usaban términos como pink puffer para el enfisema y blue bloater para la bronquitis crónica. El paciente con enfisema suele ser delgado, con el tórax en tonel debido al atrapamiento de aire por la destrucción alveolar. En la radiografía verás esa hiperinsuflación clásica, pulmones que parecen demasiado grandes para el cuerpo. En cambio, el paciente con bronquitis crónica se define por su tos productiva durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos. Estos pacientes suelen tener más edema y cianosis, de ahí lo de azul. Hay un mito persistente sobre el oxígeno en pacientes con EPOC. Se dice que si les das demasiado oxígeno les quitas el estímulo para respirar, porque su cuerpo se ha acostumbrado a niveles altos de dióxido de carbono. ¿Qué tan real es este peligro en una crisis aguda? Es un concepto que se ha exagerado. Aunque es cierto que debemos ser cuidadosos y buscar saturaciones de oxígeno entre 88% y 92% para evitar la hipercapnia severa, la regla de oro en medicina de urgencias es que la hipoxia mata mucho más rápido que la hipercapnia. Si un paciente tiene una exacerbación, el tratamiento inicial es albuterol más corticosteroides sistémicos, y el oxígeno se administra cuando está indicado, sin miedo irracional. Mencionaste el tabaquismo y eso nos lleva inevitablemente al cáncer de pulmón. Si un fumador llega con hemoptisis, es decir, tosiendo sangre, la sospecha debe ser cáncer hasta que se demuestre lo contrario. Pero los tumores pulmonares a veces se manifiestan de formas extrañas, lejos de los pulmones, a través de síndromes paraneoplásicos. Es fascinante y aterrador a la vez. El carcinoma de células pequeñas, por ejemplo, es conocido por producir el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, o SIADH, lo que causa niveles bajos de sodio en sangre. Por otro lado, tenemos el tumor de Pancoast, que se localiza en el vértice pulmonar. Este tumor puede comprimir la cadena simpática y causar el síndrome de Horner, que se reconoce por la caída del párpado, la pupila pequeña y la falta de sudoración en un lado de la cara. Son pistas sistémicas de un problema intratorácico. Pasando a las infecciones,
La neumonía bacteriana sigue siendo una causa masiva de hospitalización. La presentación clásica es fiebre, tos y una consolidación lobar en la radiografía. El agente más común en la neumonía adquirida en la comunidad es el Streptococcus pneumoniae. Pero, ¿qué pasa cuando la presentación no es tan clara? Hablamos de las neumonías atípicas. Ahí es donde entra el Mycoplasma pneumoniae, la famosa neumonía errante o walking pneumonia. El paciente puede sentirse relativamente bien, con una tos seca persistente, pero la radiografía muestra hallazgos mucho peores de lo que sugiere su estado general. En la auscultación, lo que buscamos en cualquier neumonía son los crepitantes, que suenen como velcro despegándose y reflejan el líquido inflamatorio dentro de los alvéolos. ¿Ese líquido también puede acumularse fuera del pulmón, en el espacio pleural? Cuando hay un derrame pleural, los ruidos respiratorios disminuyen porque el líquido actúa como una barrera que bloquea la transmisión del sonido. Y si el paciente describe un dolor punzante que empeora el respirar hondo, estamos ante dolor pleurítico, una señal clara de inflamación de la pleura. Ese dolor pleurítico también es una señal de alerta para otra emergencia, el embolismo pulmonar. Es la pesadilla del postoperatorio. Un paciente que ha estado inmóvil tras una cirugía y de repente presenta disnea súbita. El signo vital que más frecuentemente se altera es la taquicardia. El corazón intenta compensar la falta de oxígeno y el aumento de presión en los pulmones. Para diagnosticarlo con certeza en un paciente estable, la prueba de elección es la angiotece pulmonar. Hablemos de una enfermedad que muchos creen cosa del pasado, pero que sigue muy presente: la tuberculosis. La tríada de pérdida de peso, sudores nocturnos y hemoptisis es el cuadro clásico. Radiológicamente, la TB reactivada tiene predilección por los vértices pulmonares. Se dice que la bacteria escala hasta arriba porque ahí hay mayores niveles de oxígeno. Exactamente. Y un punto crucial para el tamizaje es el PPD o la prueba de la tuberculina. Un PPD positivo no significa necesariamente que el paciente tenga la enfermedad activa. Podría ser una infección latente. El siguiente paso obligatorio es siempre una radiografía de tórax para descartar enfermedad pulmonar activa antes de decidir el tratamiento. Para cerrar el espectro respiratorio, no podemos olvidar la apnea obstructiva del sueño, o AOS. Muchos pacientes solo se quejan de somnolencia diurna o fatiga, sin darse cuenta de que dejan de respirar cientos de veces por la noche. La obesidad es el factor de riesgo principal, porque el exceso de tejido en la faringe favorece el colapso de la vía aérea. El diagnóstico definitivo se hace mediante una polisomnografía, un estudio del sueño completo, y el tratamiento de primera línea para casos moderados a severos es el CPAP, que básicamente es una máquina que sopla aire a presión positiva para mantener la vía aérea abierta como un puntal neumático. Mejora drásticamente la calidad de vida y reduce el riesgo cardiovascular. Desde el asma infantil hasta la apnea del sueño en adultos, el sistema respiratorio nos ofrece un mapa de sonidos y silencios que debemos aprender a interpretar. Ya sea el silbido de un bronquio estrecho o el silencio de un pulmón colapsado, la rapidez en la identificación de estos patrones salva vidas. Si este repaso te ha resultado útil, compártelo con alguien que necesite dominar los conceptos clave de la neumología.